Bueno, vamos a realizar el ejercicio 7.1 de Sadiku. Bueno, el ejemplo 7.1 de Sadiku, donde dice que la espira conductora triangular que aparece en la figura 7.6 porta una corriente de 10 amperios y nos pide hallar H del campo en 0.0, y 5. Entonces, en la figura nos aparece ese triangulito y nos está pidiendo encontrar el campo con respecto al lado 1 de la espira. Entonces, nosotros si nos fijamos en la espirita, está partiendo desde el origen y ahí nos está indicando el lado número 1 que está yendo hacia la derecha. Si nosotros trasladamos esta imagen, esta espira que está acá, la trasladamos hacia un plano cartesiano sencillo, vamos a tener que parte desde el origen hasta 2. No vamos a agregar el resto de ahorita de la espira porque solo nos están pidiendo el campo con respecto a este lado de la espira, pero tenemos que encontrar el campo en un punto y nos está dando un punto que dice que quiere H en el punto P con coordenadas 0,0,5. Entonces, esas coordenadas están acá en el plano cartesiano de- en tres dimensiones, en los semiejes. Entonces, vamos a empezar a calcularlo. La fórmula que vamos a utilizar es la fórmula clásica. H va a ser igual a I sobre 4pi por rho. Aquí vamos a tener coseno de alfa sub 2 menos coseno de alfa sub 1. Esto multiplicado por un vector unitario afín. Entonces, nuestro trabajo va a ser encontrar cada una de esas incógnitas. Sadiku, en su libro, coloca una referencia de los triángulos, cómo debería de analizarse un triángulo de estos. Más o menos es algo así, si lo trato de hacer un poco así. Y de este punto acá, deja el punto de análisis. Alfa sub 1 lo trata de medir en esta parte de acá, alfa sub 2 en esta parte de acá. Esta distancia desde aquí, hasta P, a esta distancia, él la denomina ρ. Y trata la manera de dejar el eje cargado, siempre acá. Entonces muchas personas lo que hacen es directamente redibujar todo y tratar de dejarlo de esta manera, pero a veces se hace un poco tedioso y hay ejercicios donde es un poco complicado. Entonces podemos utilizar ese triangulito solamente con referencia de nuestro ejercicio, más no es necesario estar dibujando y se puede hacer un poco más sencillo. Entonces empezamos. Entonces lo primero que es de encontrar sería ρ. Rho se define, si yo lo trato de colocar, lo voy a tratar de colocar acá, rho, pues rho va a ser la distancia, es desde el punto donde yo quiero el campo, o sea, el punto donde yo quiero el campo es el punto P, hasta un punto de la varilla donde me genere perpendicularidad. La perpendicularidad, recordemos que son el punto donde va a formar esos 90 grados. Entonces, como yo lo que quiero es un punto de la varilla donde me forme 90 grados, pues yo puedo decir que ese punto, solo con observarlo, ese punto, en este caso, puedo tomarlo como que es este punto de acá, es ρ. Por pura observación, yo puedo decir que ρ, en este caso, valdría 5, porque desde el origen hasta el punto, pues tenemos 5 unidades. Entonces, ρ yo directamente podría decir que ρ es igual a 5 sin hacer ningún tipo de cálculo. Pero en ocasiones donde queramos confirmar lo que hemos colocado ahí o directamente queramos medirlo, ρ va a ser igual al valor absoluto, o mejor dicho, a la magnitud de un vector de la línea hacia el punto. Entonces, yo puedo decir que RLP el vector de la línea al punto va a ser igual el punto menos la línea. Entonces, ese punto, cuando yo digo punto menos línea, me refiero a sus coordenadas. Las coordenadas del punto de análisis son 0,0,5. Las coordenadas del punto, no de la línea en sí, sino las coordenadas del punto de la línea que me genera perpendicularidad con respecto al punto de análisis, en este caso es el origen. Entonces es 0,0,0. Estas son las coordenadas. Entonces,
Directamente con esas coordenadas yo fácilmente puedo incluirlas acá y realizar esa resta que no tiene mayor complicación. Primero van las x, sería 0 - 0. A esto sí se le puede agregar más x, más 0 - 0, porque ambos tienen valor 0 en AY, más, nuevamente, 5 - 0. Recordemos que le estamos quitando 5 porque es punto menos línea. Vamos a poner aquí menos línea. Esto en A, Z. Perfecto. Entonces, vamos a tener aquí que nuestro vector RLP, o vector desde la línea hacia el punto, solamente tendría una coordenada en 5 a Z. Perfecto. Entonces, a eso si le sacamos la magnitud RLP, la magnitud de eso, es sacar una raíz cuadrada de esos elementos. Entonces tenemos 5 al cuadrado. Poco a poco iré mejorando mis números para que no parezcan ganchitos grabados. Entonces, ahí nosotros ya podemos decir que RLP es igual a 5. Entonces ya puedo decir que ρ es igual a 5. Lo que habíamos colocado inicialmente en este punto, pues ya lo estamos confirmando directamente con un cálculo o con lo que es la definición de la que el libro coloca de lo que tiene que ser ρ. Ahora vamos con lo siguiente, que vendrían siendo los ángulos. Vamos a colocarlo por acá y coloquemos aquí ángulos. Ángulos. Empecemos por alfa sub 2. En la fórmula, a nosotros nos están pidiendo el coseno de alfa sub 2, no alfa sub 2, pero tenemos que identificarlo para saber cuáles van a ser los valores que va a tener el coseno. Entonces, alfa sub 2 si nosotros nos ubicamos en el dibujito que nos deja Sadiku a nosotros, alfa sub 2 está acá. Entonces, esa alfa sub 2 también en esta parte de acá, el libro trata la manera de siempre dejar la línea o el eje cargado de este lado y hacia acá está el punto de análisis. Ahí está el punto de análisis. Entonces, alfa sub 2 se forma entre la varilla o el eje cargado y la distancia entre el punto de análisis y el punto más lejano, ¿sí? de la varilla, ¿de acuerdo? Entonces, para mí el punto cercano de la varilla va a ser el origen. Este es el punto cercano. Entonces, el punto lejano para mí es el que se encuentra en 2. Entonces, yo puedo, en ese caso, hacer una distancia o colocar una distancia entre el punto de análisis y el punto más lejano de la varilla. Ahí está. Entonces, yo puedo decir que entre la varilla y la distancia entre el punto de análisis y el punto más lejano, tengo a alfa sub 2. Entonces, la fórmula a mí me está pidiendo el coseno de alfa sub 2. No me está pidiendo en sí el valor exacto de lo que es el coseno, sino el planteamiento de lo que es el coseno. Nosotros sabemos que el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, para el ángulo que yo tengo acá, el adyacente va a ser la parte de abajo y la hipotenusa va a ser esta distancia. Entonces, el adyacente, nosotros sabemos que desde el principio que nos dieron el ejercicio, el adyacente va desde 0, que está acá, va desde 0 hasta 2. Incluso lo tenemos acá, de 0 hasta 2. Y en el plano en tres dimensiones también lo vemos desde 0 hasta 2. Entonces, el adyacente es igual a 2. La hipotenusa pues ya sabemos cómo calcularla, ya tenemos por acá, incluso la vamos a hacer abajo para que sea más ordenadito, lo vamos a ir planteando. Entonces, ya tenemos alfa sub 2, entonces el coseno de alfa sub 2 va a ser el adyacente, que ya dijimos que sobre la hipotenusa, y el adyacente ya dijimos que era 2 sobre el valor de la hipotenusa. El valor de la hipotenusa es ese de ahí. Entonces, por puro Pitágoras, el valor que nosotros vamos a tomar va a ser uno de esos catetos. Esta distancia hasta acá. Eso es la distancia de ρ. Entonces, fácilmente yo puedo decir en esa parte que la hipotenusa, lo voy a plantear por aquí abajo, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de el adyacente, le pongo adyacente porque es como le hemos nombrado a ese lado, al cuadrado, más ρ al cuadrado, porque son los dos catetos de ese triángulo rectángulo
Y la hipotenusa pues va a ser el resultado de ese proceso, como ya hemos trabajado un sinnúmero de veces. Entonces aquí va a ser la raíz del adyacente que dijimos que valía 2 al cuadrado, más ρ que dijimos que vale 5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, h es igual, hacemos nuestra calculita ahí que va a ser 25, 4, 29. Entonces, como 29 no tiene una raíz cuadrada exacta, podemos dejarlo indicado como raíz de 29 para tomar todos sus decimales y tener un resultado más exacto. Entonces, nuevamente, esa h es la distancia, es este triángulo, es este triángulo rectángulo que está acá. Aquí tenemos uno de esos catetos, acá tenemos el otro, ¿ya? Representados como ρ y como el adyacente. Entonces ahí tenemos el adyacente, tenemos el coseno de alfa sub 2, entonces ya lo planteamos acá, y ya tenemos directamente esto, raíz de 29. Entonces el coseno de alfa sub 2 es igual a 2 sobre raíz de 29. Nuevamente, solo vamos lo que nos interesa a nosotros es el planteamiento del coseno, no es necesario realizarlo. Entonces, lo vamos a dejar como 2 sobre raíz de 29. Entonces, ahora nos hace falta el otro ángulo, alfa sub 1, ¿sí? Alfa sub 1, vamos a poner por acá alfa sub 1 y vamos a poner aquí, ¿qué es el coseno de alfa sub 1? Entonces, el coseno de alfa sub 1, según el dibujito que siempre hace Sadik, alfa sub 1 siempre lo mide o trata de medirlo desde el eje inferior de la varilla cargada hasta la distancia entre el punto y el punto del punto de análisis y el punto más cercano de la varilla. Entonces, para mí, el punto más cercano, perdón, para mí el eje inferior a la varilla cargada no es AZ. Para mí, el eje inferior a la varilla cargada, si este ángulo lo trato de representar acá o lo veo aquí, entonces ese eje inferior es este eje de acá. Hacia ahí, esa es la parte, o el eje inferior de la varilla. Entonces, a mí, yo lo que tengo que hacer es medir desde ese eje hasta la distancia entre el punto de análisis y el punto más cercano. El punto más cercano es el origen. Entonces, ese ángulo es este ángulo de acá. Uy, me sale un poco mal. Vamos a ponerlo aquí. Es ese ángulo de acá. Este es alfa sub 1. Al igual como si estuviese acá. Es como que si este de acá aquí fuera menos AX y recordemos que esta corriente va hacia allá, hacia AX, ¿de acuerdo? Entonces este menos AX está midiendo desde acá hasta ese punto. Entonces, ahí está alfa sub 1. Entonces, si alfa sub 1 son, y como estábamos viendo de arriba, son 90 grados, son 90 grados, pues el coseno de 90 grados es 0. De esta manera ya tenemos nosotros lo que viene siendo el valor del ρ, de coseno de alfa sub 2 y de coseno de alfa sub 1. Nos haría falta AFI. Ok, vamos a colocar AFI por acá. Vamos a colocar AFI por acá. Vamos a colocar el análisis de AFI. AFI tiene su formulita. AFI es un AL, o bueno, es mejor dicho, el producto cruz entre AL y Aρ. Entonces, si vamos hacia acá arriba, tenemos acá AL. Para identificar AL, AL es el vector unitario hacia donde está apuntando la corriente. La corriente, si se dan cuenta, inicialmente está apuntando hacia, la corriente está apuntando hacia acá. Inicialmente la corriente está hacia acá. Entonces, AL es el vector a donde está apuntando la corriente. Y ese vector al estar apuntando hacia más A, hacia más X, yo puedo decir fácilmente que AL es AX. Por otro lado, Aρ, para identificar el sentido de Arρ tenemos que saber de que Arρ se va a situar en la distancia a la que pertenece ρ. Pero perdón, el vector Arρ va a ir buscando siempre o va a estar apuntando al punto de análisis. Mi punto de análisis es este punto P. Entonces, si Arρ es eso, y va a seguir el vector unitario, o sea, si va a seguir o va a apuntar hacia el punto de análisis, está hacia arriba. Entonces, ese vector al que está apuntando a ρ sería AZ
positivo, porque es el eje o el semieje el que está apuntando la dirección de arrow. Y la dirección de arrow se la damos porque arrow siempre va a seguir al punto de análisis. Entonces, esto es muy fácil. Acá yo voy a tener a phi, a l ya dijimos que es ax, y a rho ya dijimos que era a, ya dijimos que es a z. Entonces, a phi va a ser igual a x por o cruz a z, eso es menos a y. ¿De acuerdo? Eso es menos a y. Ahí tenemos nuestro vector unitario a phi y lo único que nos quedaría es sustituir en la fórmula. Entonces tenemos que h va a ser igual a I. I es un valor que ya nos está dando el ejercicio que dice que vale 3 amperios sobre 4pi por rho, que vale 5, por el coseno de alfa sub 2, que era 2 sobre raíz de 29, sale muy feo esto, a ponerlo como 2 sobre raíz de 29, menos el coseno de alfa sub 1, que es 0, multiplicado por a phi, que ya vimos nosotros que es menos a y. Pasamos solamente a calcularlo. Lo normal sería aquí trabajar primero esta sección, pero ya, como aquí no hay ningún valor que acompañe a y, pues hacemos esto. Sería 3 sobre 4pi multiplicado por 5, esto multiplicado por 2 sobre raíz de 29 menos 0, sería mayor cosa, sería, a ver, 2 sobre raíz de 29, 1.57. Uy, perdón, me había equivocado. Me disculpa. Eh, Creo que me confundí acá. Le puse 3. Realmente el valor del ejercicio eran 10 amperios. No son 3, son 10 amperios. Tenemos 0,59. Bueno, lo voy a dejar directamente como 59.10 por 10 a la menos 3 y las unidades de esto es amperios sobre metros. ¿Ok? Amperios sobre metros. Aquí voy a tener H va a ser igual a, lo podemos dejar como 59. Esto va a estar multiplicado por menos Y. Recordemos. Entonces, esto va a ser 59.10 ya directamente menos, lo voy a dejar acá, menos AY. Por eso multiplicando el valor que nos dio esto por el vector que nosotros tenemos y adquiere también su signo. 59.10 AY y como ya estoy quitando el por 10 a la menos 3, eso es miliamperios sobre metros. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio.